Me llamo Mateo Arana. Entré en el aparcamiento del hospital a las 6:47 de la mañana, con la escarcha de diciembre aún pegada al parabrisas. Como cirujano de traumatología en el Hospital Clínico de Madrid, los turnos de madrugada se habían convertido en mi segunda naturaleza tras 12 años de servicio. Cogí mi termo de café solo, el bueno, el que mi hijo Carlos había aprendido a preparar exactamente como a mí me gustaba, y me dirigí hacia la entrada del personal. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hijo. Buena suerte con las cirugías hoy, papá. No olvides que cuando vuelvas a casa vamos a montar la estructura de la caseta del árbol. Sonreí y le respondí rápidamente. No me lo perdería por nada del mundo, campeón. Te quiero. Carlos había cumplido 9 años el mes pasado, y últimamente yo notaba un cambio en él. Estaba más callado cuando estábamos con la familia de Melinda, más retraído durante nuestras cenas de domingo en el chalet de los Escobar. Melinda, mi mujer, insistía en que solo era una fase, que su sobrino Dani solo estaba ayudando a Carlos a curtirse. Pero yo también fui un niño silencioso en su día y reconocía las señales de algo más profundo. La mañana pasó volando entre rondas y una cirugía especialmente compleja de un accidentado de moto. A mediodía, estaba revisando historiales en mi despacho cuando sonó el teléfono. Era la DRA. Patricia Saunders, jefa de pediatría y una de mis mejores amigas en el hospital. Mateo, ¿tienes un hueco para comer? Necesito hablar contigo de algo. Nos encontramos en la cafetería. La expresión de Patricia era seria, profesional, pero sus ojos reflejaban una preocupación que iba más allá de la cortesía entre colegas. Vi a Carlos en la sala de espera la semana pasada, dijo, removiendo su sopa sin probarla. Melinda lo trajo para un chequeo rutinario. Mateo. Tenía moratones en la parte superior de los brazos. Apreté el tenedor con fuerza. ¿Qué tipo de moratones? Marcas de dedos. 4 en cada brazo. Son totalmente compatibles con alguien que lo ha agarrado con mucha fuerza. Un adulto. Patricia se inclinó hacia adelante. Lo documenté, pero la explicación de Melinda fue lo suficientemente plausible como para no poder ir más allá sin más pruebas. Te lo digo como amiga, Mateo, no como informe oficial. Todavía. Pero si vuelvo a ver a Carlos con marcas similares, tendré que intervenir. Mi mente ya iba a 1000 por hora. Gracias por decírmelo. Esa tarde, observé a mi hijo con más atención mientras trabajábamos en la caseta del árbol. Carlos estaba entusiasmado con el proyecto, volvía a ser el mismo cuando estábamos solos. Pero cuando Melinda nos llamó para cenar y mencionó que su hermana Sonia vendría con Dani, vi cómo los hombros de Carlos se tensaban. Su sonrisa se apagó al instante. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a documentarlo todo. Noté cómo Carlos evitaba las reuniones familiares, cómo volvía a casa mucho más apagado después de pasar el día con los Escobar. Cuando sugerí que nos saltáramos la cena del próximo domingo, Melinda explotó. ¿Pero qué te pasa? Me espetó, dejando caer la cesta de la colada sobre la encimera. Son mi familia, Mateo. Carlos necesita pasar tiempo con sus primos. Te estás volviendo un paranoico. Estoy siendo observador, respondí con calma. Carlos parece incómodo con ellos. Eso es ridículo. Sonia lo adora. Mis padres lo adoran. Estás creando problemas donde no los hay. La cara de Melinda se endureció. Estoy harta de que intentes aislarnos de mi familia. Es una actitud controladora. Reconocí la táctica. Convertir mi preocupación en una acusación contra mí. Lo había visto antes. Eran pequeñas cosas que durante años había dejado pasar, pero esto era sobre Carlos. No estoy aislando a nadie. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De la gente que le quiere? Me gritó. Tú eres el que nunca está,
Mateo. Siempre en el hospital o en congresos. Ya ni te enteras de lo que pasa en esta casa. La discusión terminó con Melinda saliendo furiosa de la habitación. Encontré a Carlos sentado en las escaleras, lo había oído todo. Estoy bien, papá, dijo en voz baja. Puedo aguantarlo. Me senté a su lado y le pasé el brazo por los hombros. No deberías tener que aguantar nada, hijo. ¿Puedes decirme qué pasa en casa de los abuelos Escobar? Carlos guardó silencio durante un largo rato. Dani dice que soy un flojo porque no me gusta el fútbol. Me insulta a veces. La tía Sonia se ríe. ¿Alguien te ha hecho daño físico allí? Carlos se miró las manos. Mamá dice que soy demasiado sensible. Que solo están bromeando. Sentí un frío glacial en el pecho. Carlos, mírame. No está bien que nadie te haga daño ni que te haga sentir mal contigo mismo. Nunca. ¿Lo entiendes? Mi hijo asintió, pero vi la confusión en sus ojos. El conflicto entre lo que decía su madre y lo que le decía su padre. La invitación al Congreso llegó a principios de diciembre. 3 días en Chicago presentando protocolos de respuesta ante traumas. Normalmente, habría rechazado cualquier cosa que me alejara de casa en Navidad, pero Melinda había insistido mucho. Es bueno para tu carrera, decía ella. Además, Carlos y yo ya tenemos planes con mi familia para esos días. Mis padres quieren que nos quedemos en su casa, que hagamos dulces navideños y preparemos todo. Algo en su insistencia me molestaba, pero no supe decir qué. Acepté ir y reservé el vuelo para el 22 de diciembre. El hotel del Congreso era agradable, pero me pasé la mayor parte del tiempo pensando en Carlos. Habíamos hecho un par de videollamadas y parecía estar bien, aunque algo apagado. Melinda se mostraba cortante, apenas me dirigía la palabra. El 23 de diciembre, mi presentación salió perfecta. Estaba en el bar del hotel charlando con otros médicos cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de Nolan Smith, mi vecino de al lado. Mateo, necesito que me llames. Es sobre Carlos. Tengo un video. Se me heló la sangre. Salí al frío de la noche de Chicago y llamé de inmediato. Nolan, ¿qué está pasando? Mira, he dudado si enviarte esto o no. La voz de Nolan sonaba tensa. He oído gritos en tu jardín hace un rato. Me he asomado a la ventana y... Mateo, lo he grabado porque he pensado que podrías necesitar pruebas. Te lo envío ahora mismo. Lo siento mucho. Me llegó el archivo de video. Me temblaban las manos al darle al play. La grabación estaba hecha desde la ventana del segundo piso de Nolan, apuntando directamente a mi patio trasero. Estaba lloviendo y la marca de tiempo indicaba las 16:37. Hacía menos de 2 horas. Carlos estaba en el centro del jardín, empapado, con su pequeño cuerpo temblando de frío. A su alrededor había 7 personas. Melinda, su hermana Sonia, sus padres Gerardo y Trini Escobar, y otros 3 que reconocí como el hermano de Melinda, Hugo, su mujer Elena y el marido de Sonia, Lucas. Mientras yo miraba paralizado, Gerardo dio un paso al frente y le cruzó la cara a Carlos de un bofetón. El sonido fue audible incluso a través de la lluvia y el cristal. Eso por faltarle al respeto a tu madre. Se oyó la voz de Gerardo. Luego intervino Trini. Otro bofetón, más fuerte aún. Eso por ser un desagradecido. 1 a 1, todos se turnaron. Sonia le pegó 2 veces. Hugo le empujó al suelo antes de golpearle. Elena le dio un golpe que hizo que la cabeza de Carlos se girara bruscamente. Lucas le agarró del brazo con tal fuerza que mi hijo gritó de dolor. Y a pesar de todo, Carlos no corrió. Se quedó allí parado, aguantando, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Melinda fue la última. Se acercó a Carlos,
que la miraba con una expresión que me rompió el alma. La esperanza de que ella detuviera aquello. En lugar de eso, le dio un bofetón más fuerte que el de los demás y lo agarró por la camisa empapada. Me has dejado en ridículo delante de mi familia, siseó ella. Llorando como un bebé porque Dani estaba jugando un poco brusco. Eres patético. Empujó a Carlos hacia la puerta trasera, pero en lugar de dejarle entrar, cerró la puerta y echó la llave. Carlos intentó girar el pomo, confundido. Te quedarás ahí fuera hasta que aprendas lo que es el respeto, dijo Melinda a través del cristal. Quizás el frío te haga más hombre. En una esquina del encuadre, en el porche cubierto, se veía a Dani mirando. Se estaba riendo, señalando a Carlos y haciendo gestos de estar llorando. El video terminó. Lo vi otra vez. Y una tercera. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Sentí como una frialdad absoluta y calculadora se apoderaba de mí. Llamé a Nolan. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Llamé a la policía a los 10 minutos. Di un aviso anónimo sobre un menor en peligro. Llegaron unos 20 minutos después de que termine el video. Para entonces, Melinda ya lo había metido dentro. Les dijo a los agentes que había sido un malentendido, que Carlos se había quedado fuera por accidente. Se lo creyeron, sobre todo con toda la familia respaldando su versión. ¿Dónde está Carlos ahora? Los he visto cargar las cosas e irse hace una hora. Una ciudad grande lleno de gente. Iban hacia el chalet de los Escobar. Yo ya estaba buscando vuelos en el móvil. Nolan, necesito que hagas algo por mí. Haz copias de ese video. Ponlas en una memoria USB. Súbelo a una nube segura. Envíatelo por correo a ti mismo. Hazlo ahora. Ya está hecho, Mateo. ¿Qué vas a hacer? Vuelvo a casa. He encontrado un vuelo que sale en 3 horas. Voy a sacar 2 billetes. Uno para mí y otro para alguien que se va a asegurar de que esa gente no vuelva a tocar a mi hijo en su vida. Colgué y busqué en mis contactos un nombre al que no había llamado en 8 años. Mi dedo dudó un segundo antes de marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz de mujer. Mateo. Ha pasado tiempo. Clara, dije. Necesito tu ayuda. Es por mi hijo. Clara Franco había sido mi mentora durante la residencia, pero dejó la medicina después de 15 años para convertirse en abogada de familia, especialista en defensa del menor. Tenía fama de ser implacable en casos de custodia y abusos. Cuéntamelo todo, dijo Clara, pasando instantáneamente a su modo profesional. Le envié el video mientras hablaba, explicándole lo de los moratones, las dudas de Patricia, el acoso psicológico de Melinda. Todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mateo. Esto es maltrato procesable. Hay múltiples agresores, premeditación y una víctima menor claramente en peligro. Puedo tener listos los papeles para una custodia de emergencia esta misma noche. ¿Puedes volar a Madrid mañana por la mañana? Estaré allí en el primer vuelo. Perfecto, dijo Clara. Mateo, vamos a hacer esto bien. Vamos a documentarlo todo, a montar un caso blindado y me voy a asegurar de que cada una de las personas que sale en ese video pague por lo que le han hecho a tu hijo. ¿Y Melinda? Preguntó ella. Es tu mujer. Mi voz sonó plana, sin emoción, de la misma forma que cuando estoy en una cirugía complicada donde no puedo permitirme sentir nada. Dejó de ser mi mujer en el momento en que puso sus manos encima de nuestro hijo. Ahora solo es otra acusada más. El vuelo de regreso a Madrid fue el más largo de mi vida. Mientras cruzaba el Atlántico, no dormí. Me dediqué a repasar el video una y otra vez, analizando cada golpe, cada gesto de desprecio. Como cirujano, estoy acostumbrado a ver cuerpos destrozados,
pero ver el alma de mi hijo siendo golpeada por aquellos que debían protegerlo me provocaba una náusea física que ninguna medicina podía calmar. Aterricé en Barajas a las 8:30 de la mañana. Clara me esperaba en la terminal de llegadas con una carpeta llena de documentos y un café humeante. He hablado con un contacto en el juzgado de guardia, dijo Clara sin preámbulos mientras caminábamos hacia el parking. Tenemos una orden de alejamiento temporal y la custodia cautelar inmediata basada en las pruebas de video. Pero para que sea definitiva, necesitamos que un médico forense evalúe a Carlos hoy mismo. Yo puedo. Empecé a decir, pero ella me cortó. No, Mateo. Tú eres el padre y estás emocionalmente implicado. Necesitamos objetividad total. He citado a Patricia en el hospital. Ella hará el informe oficial. Fuimos directos al chalet de los Escobar en la zona de las afueras, en una urbanización de lujo. Al llegar, vi el coche de Melinda en la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Llamé a la puerta. Fue Gerardo, mi suegro, quien abrió. Llevaba una bata de seda y una sonrisa de suficiencia que se borró en cuanto me vio. Detrás de mí, 2 agentes de la Guardia Civil, que Clara había coordinado previamente, se hicieron visibles. Mateo. ¿Qué haces aquí? Se supone que estabas en Estados Unidos, balbuceó. Vengo a por mi hijo, dije, entrando en la casa sin esperar invitación. Melinda bajó las escaleras, seguida de Sonia y Hugo. Todos tenían esa cara de resaca post-celebración navideña. Cuando vio a los guardias civiles, su rostro palideció. Mateo, ¿qué es esto? ¿Te has vuelto loco? Gritó Melinda, tratando de recuperar su tono dominante. Estás interrumpiendo un desayuno familiar. Se acabó el teatro, Melinda, dije, mostrándole el móvil con el fotograma del video donde ella le daba el último bofetón a Carlos. Lo sé todo. Lo he visto todo. El silencio que siguió fue absoluto. Sonia intentó decir algo sobre disciplina familiar, pero Clara intervino con una voz de acero. Soy Clara Franco, abogada de Mateo Arana. Tengo aquí una orden judicial. Carlos Arana sale de esta casa ahora mismo con su padre. Además, todos los presentes en esta sala, excepto el servicio, están citados para declarar por un presunto delito de maltrato infantil con agravante de odio y superioridad. Es mi hijo. Chilló Melinda. No puedes llevártelo. Ya no es solo tu hijo, Melinda, respondí. Es una víctima, y tú eres su agresora. En ese momento, Carlos apareció en lo alto de la escalera. Tenía un ojo hinchado y se movía con dificultad. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no gritó. Bajó las escaleras lentamente y corrió hacia mí. Lo alcé en brazos, ignorando el dolor de mi espalda, y lo apreté contra mi pecho. Ya estoy aquí, Carlos. Se ha acabado. Nadie va a volver a tocarte. Lo siento, papá, susurró él en mi oído. Intenté ser fuerte. Eres el niño más fuerte que conozco, le contesté, con la voz quebrada por primera vez. Vámonos de aquí. Salimos de la casa mientras los Escobar gritaban insultos y amenazas. Melinda intentó seguirnos hasta el coche, pero uno de los guardias civiles la detuvo. Señora, si da un paso más, tendré que proceder a su detención por obstrucción a la justicia. Manténgase alejada del vehículo. Llevé a Carlos directamente al hospital. Patricia nos esperaba en una sala privada de pediatría. El examen fue desgarrador. No solo eran los moratones del video, Carlos tenía marcas antiguas en la espalda y los muslos. Son marcas de cinturón, Mateo, dijo Patricia, con la voz temblorosa de rabia. Tienen al menos una semana. Esto ha estado pasando durante mucho tiempo bajo el radar. Carlos, sentado en la camilla con una bata de hospital, nos miró.
La tía Sonia decía que si contaba algo, dirían que yo me lo inventaba porque estoy loco. Y mamá decía que tú nos abandonarías si sabías que yo era un niño problemático. Me arrodillé ante él y le cogí las manos. Escúchame bien, Carlos. Nada de esto es culpa tuya. Nada. Y nunca, jamás, te abandonaría. Me voy a asegurar de que esas personas no puedan ni siquiera pronunciar tu nombre sin sentir miedo. Las semanas siguientes fueron una batalla legal sin cuartel. Melinda y los Escobar contrataron a un abogado caro que intentó desacreditar el video, diciendo que era una tradición familiar de disciplina correctiva y que yo era un padre ausente. Pero Clara fue más astuta. No solo usamos el video de Nolan. Investigamos las cuentas bancarias de la familia Escobar. Resultó que Gerardo y Hugo estaban desviando fondos de su empresa de construcción y que Melinda usaba parte de nuestro dinero común para cubrir esos agujeros a cambio del apoyo de su familia. El escándalo estalló en la prensa local. Prestigiosa familia de empresarios y su hija implicados en red de maltrato infantil. La presión fue tal que los socios de Gerardo lo expulsaron de la junta directiva. La empresa de Hugo entró en concurso de acreedores semanas después. En el juicio por la custodia, el testimonio de Patricia y el video de Nolan fueron definitivos. El juez no solo me concedió la custodia total y exclusiva, sino que retiró a Melinda cualquier derecho de visita sin supervisión profesional, y solo después de que completara 2 años de terapia psiquiátrica obligatoria. Sonia, Hugo y los demás recibieron penas de prisión suspendidas, pero perdieron sus empleos y su estatus social en Madrid. Se convirtieron en parias. Han pasado 6 meses. La vida en Madrid ha tomado un rumbo distinto. Carlos y yo nos mudamos a un piso más cerca del Retiro, lejos de la casa que tanto me recordaba la traición de Melinda. Hoy es sábado. Estaba sentado en la cocina, saboreando mi café, mientras observaba a Carlos concentrado en el plano de un nuevo modelo de avión. Ya no había rastro de moratones en sus brazos, y de sus ojos había desaparecido aquel miedo constante y acorralado. Papá, me llamó sin levantar la vista del papel. ¿De verdad no van a volver? Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. De verdad, Carlos. El juez les ha prohibido incluso acercarse a tu colegio. Y si alguno de ellos intenta llamar, la policía y Clara se enterarán al instante. No le dije que los poderosos Escobar apenas llegan ahora a fin de mes. Gerardo perdió su participación en la constructora y su chalet de las afueras ha salido a subasta para cubrir deudas y costas judiciales. Sonia y Lucas se mudaron a otra ciudad porque, tras el video de Nolan, nadie en su círculo social quería que se les viera con ellos. Melinda. Ella enviaba cartas llenas de arrepentimiento que Clara adjuntaba al expediente sin siquiera enseñármelas. Para ellos, fue el colapso de su pequeño imperio de soberbia. Para nosotros, simplemente el comienzo de una vida tranquila. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, mirándome. Sonreí y le revolví el pelo. En lo afortunado que soy. En que tengo un hijo como tú. Y en que a partir de ahora siempre seremos un equipo en el que nadie dejará que le hagan daño al otro. Terminamos el zumo, cogimos las mochilas y salimos a la calle. El sol de Madrid brillaba con fuerza y teníamos por delante un día entero solo para nosotros. Un día libre de miedos, lleno de paz y con la certeza de que la justicia no es solo una palabra en los manuales jurídicos, sino una fuerza real cuando estás dispuesto a luchar por ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi nombre es Mateo García. Tengo 40 años y, hasta hace apenas unos meses, creía que tenía las riendas de mi vida bajo control. Vivía en un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón.
No era una vida de lujos desenfrenados, pero como dueño de una pequeña asesoría contable, el trabajo era constante y nos permitía vivir con holgura, pagar las facturas y ahorrar para el futuro. Mi esposa, Lucía, trabajaba a tiempo parcial como higienista dental en una clínica de la calle Velázquez. Teníamos un hijo, Hugo, que acababa de cumplir 11 años la primavera pasada. Hugo siempre fue un niño despierto, de esos que entienden el mundo un poco más rápido de lo que deberían. Demasiado inteligente para su propio bien, diría yo. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otro martes. Preparé el desayuno de Hugo, unas tostadas con tomate y aceite y un zumo de naranja, mientras Lucía corría de un lado a otro preparándose para ir a la clínica. Últimamente estaba distante. Siempre pegada al móvil, respondiendo mensajes en otras habitaciones o quedándose hasta tarde en el trabajo por inventarios que nunca parecían terminar. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero prefería ignorar ese nudo en el estómago. No quería creer lo que mi instinto me gritaba. Hugo estaba inusualmente callado esa mañana, jugueteando con la comida en lugar de comer. Miraba de reojo a su madre y luego a mí con una expresión extraña, como si guardara un secreto pesado. Los niños captan cosas que los adultos creemos estar ocultando bajo la alfombra. Debí haber prestado más atención a esa mirada. Lucía cogió su bolso y las llaves del coche sin apenas mirarme. Llegaré tarde esta noche. El doctor Ramos necesita ayuda con unos cierres de facturación de la Seguridad Social, dijo con frialdad. ¿Otra vez? Pregunté, intentando que mi voz sonara neutra. Es mi trabajo, Mateo. Alguien tiene que ayudar a pagar el fondo de estudios de Hugo, respondió ella con un tono cortante y defensivo. Mencionar el fondo de estudios hizo que se me encogiera el pecho. Llevábamos ahorrando desde que Hugo nació. Cada ingreso extra, las pagas de los abuelos, las devoluciones de Hacienda. Todo iba a esa cuenta. La última vez que lo revisé, hace unas 6 semanas, teníamos 118.000 ahorrados. Hugo solo tenía 11 años, pero sabíamos lo cara que podía ser una buena universidad privada o un máster en el extranjero para el 2032. En cuanto Lucía cruzó la puerta, Hugo se acercó a mí. «Papá, ¿puedo enseñarte algo en tu ordenador?», preguntó. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». Me llevó al despacho, se subió a mi silla y abrió el portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado con una seguridad pasmosa. Hugo siempre había sido un genio de la tecnología, aprendió programación básica con vídeos de YouTube y pasaba horas con su tableta en proyectos que yo apenas alcanzaba a comprender. «Tengo que enseñarte algo», dijo con una voz tan seria que parecía haber envejecido 10 años de golpe. «Pero tienes que prometerme que no te enfadarás conmigo». Sentí un escalofrío. «Hugo, ¿qué has hecho?». Abrió una carpeta oculta en mi escritorio que yo nunca había visto, etiquetada como secreto L. Dentro había capturas de pantalla, decenas de ellas. Eran mensajes de WhatsApp entre Lucía y un hombre llamado Adrián Valverde. Al leerlos, sentí náuseas. Llevaban viéndose 8 meses. Planeaban un futuro juntos, hablaban de destinos a los que querían viajar en cuanto tuvieran el dinero suficiente. «¿Cómo has conseguido esto?», susurré, sintiendo que el aire me faltaba. «Mamá se deja el móvil en la encimera cuando se ducha», explicó Hugo con una naturalidad aterradora. «Instalé una aplicación de respaldo que ella no conoce. Todo lo que escribe se copia en una carpeta en la nube a la que puedo acceder». Miré a mi hijo de 11 años, el niño que todavía veía series de animación y jugaba con piezas de construcción, y me di cuenta de que llevaba meses vigilando a su propia madre. «Hugo, esto es». «Sigue mirando, papá». Se desplazó hacia abajo. Había capturas de la aplicación del banco. Movimientos que yo nunca autoricé. Transferencias desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta solo a nombre de ella.
Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. Cantidades pequeñas al principio. 400, 800. Luego sumas mayores. 8.000, 12.000, 20.000. Ha estado robando del fondo de estudios, dijo Hugo en un susurro. Me di cuenta hace 3 meses cuando usé tu portátil y tu sesión del banco estaba abierta. He seguido cada transferencia desde entonces. Mis manos temblaban mientras veía las pruebas. Lucía había vaciado sistemáticamente el futuro de nuestro hijo, moviendo los 118.000 a su cuenta privada durante medio año. La última transferencia se había realizado hacía solo 2 días. El saldo actual del fondo mostraba apenas 35. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con el corazón roto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. No quería que fuera verdad. Esperaba que mamá se detuviera, que tal vez estuviera guardándolo en otro sitio para darnos una sorpresa. Pero luego leí sus mensajes con Adrián sobre comprar billetes de avión para Portugal y supe que nos iba a dejar. Abracé a mi hijo con fuerza. Este niño valiente había cargado con un secreto terrible, intentando protegernos a ambos de la verdad. Nos quedamos allí sentados mucho tiempo. ¿Cómo le explicas a un hijo que su madre ha preferido el dinero y a otro hombre por encima de su propia familia? De repente, se oyó la puerta principal. Lucía había vuelto. Oí sus pasos dirigiéndose a la cocina. Hugo y yo nos miramos y cerré el portátil rápidamente. Mateo. Gritó ella. Me he dejado el pase de la clínica. Tengo que cogerlo rápido. Salí a recibirla, intentando que mi cara no me traicionara. Estaba rebuscando en su bolso, ni siquiera me miró. ¿Todo bien? Preguntó distraída. Bien, logré decir. Hugo y yo estábamos con los deberes de matemáticas. Encontró su tarjeta, miró su reloj y dijo. Tengo que volar. Nos vemos luego, quizá. En cuanto se fue, Hugo me tiró de la manga. Papá, hice algo más. ¿A qué te refieres? Abrió otra carpeta en el portátil. Esta se llamaba Plan B. Dentro había documentos que no identifiqué de inmediato. Cuando entendí lo que mamá estaba haciendo, empecé a leer sobre delitos financieros y seguridad digital, explicó con ese tono demasiado adulto. Vi muchos vídeos sobre cómo proteger el dinero. Y encontré algo interesante. Abrió un PDF. Era un extracto bancario, pero no el nuestro. Pertenecía a Lucía Ferrán, la cuenta privada donde ella había estado desviando nuestro dinero. El saldo mostraba 118.043. Esa es la cuenta secreta de mamá, dijo Hugo. Pero escucha, papá. Hace 3 días, hice un movimiento. Se me detuvo el corazón. Hugo, ¿qué has hecho? Creé un monedero de criptomonedas, dijo, abriendo otra pantalla. Luego usé el portátil de mamá mientras dormía y entré en su banca online. Ella guarda todas sus contraseñas en una nota del móvil y yo ya tenía acceso a eso. Inicié una transferencia desde su cuenta secreta al monedero de cripto. Me quedé mirando la pantalla sin entender del todo. Códigos, números, registros de transacciones. ¿Has robado el dinero de vuelta? Pregunté, sin saber si estar horrorizado o impresionado. Técnicamente, era nuestro dinero, respondió Hugo con lógica implacable. Ella lo robó primero. Yo solo lo he movido a un sitio donde ella no puede tocarlo. El monedero está a tu nombre, papá. Bueno, más o menos. Usé tus datos, pero un correo electrónico nuevo que yo configuré. Mamá no podrá rastrearlo ni anular la operación. Hugo, esto es. La transferencia se ha completado esta mañana, continuó, hablando más rápido. Probablemente aún no ha mirado su cuenta, pero cuando lo haga,
verá que los 118.000 han desaparecido. Todo. Y no hay forma de recuperarlo porque las transacciones de criptomonedas son permanentes. Me dejé caer en la silla. Mi hijo de 11 años acababa de describirme cómo había cometido lo que seguramente eran varios delitos informáticos, todo para salvar a nuestra familia de la traición de su madre. Enséñame todo, le dije finalmente. Cada captura, cada movimiento, cada prueba que hayas reunido. Durante las siguientes 3 horas, Hugo me guió por su investigación. Había sido metódico, documentando todo con horas y detalles. Los mensajes mostraban a Lucía y Adrián planeando su huida a Lisboa, donde decían que el coste de vida era más bajo y podrían empezar de cero. Hablaban de vender el coche de ella, cancelar sus tarjetas y desaparecer en cuanto tuvieran suficiente dinero. La estafa financiera había sido sistemática. Lucía fue precavida al principio, moviendo cantidades pequeñas, probablemente probando si yo me daba cuenta. Al ver que no sospechaba, se volvió más audaz. La transferencia final de 30.000 se había hecho hacía apenas 48 horas. Hay más, dijo Hugo, abriendo otra carpeta. También investigué a Adrián. Adrián Valverde tenía 35 años y trabajaba como entrenador personal en el gimnasio donde Lucía supuestamente iba a clases de pilates por las tardes. Tenía antecedentes penales. Una condena por estafa hacía 5 años que terminó en libertad vigilada. Se había casado 2 veces. Ambos matrimonios terminaron mal, con acusaciones de abuso económico. Mamá tiene muy mal gusto para los hombres, sentenció Hugo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Aquella noche, Lucía llegó a casa sobre las 9, más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrosadas, parecía excitada por algo. Hugo y yo estábamos en la mesa de la cocina, fingiendo que hacíamos los deberes. Hola, chicos, dijo con una voz artificialmente alegre. Siento llegar tan tarde. El doctor Ramos necesitaba ayuda extra con los informes del trimestre. No pasa nada, dije, manteniendo la calma. ¿Qué tal el día? Agotador, estoy muerta. Se sirvió una copa de vino de La Rioja y se la bebió de un trago. Me voy a dar un baño largo. Cuando subió, Hugo susurró. ¿Se lo decimos ya? Todavía no, respondí. Veamos qué pasa cuando revise su cuenta. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, yo estaba en la cama fingiendo leer cuando oí el grito de Lucía desde el baño. ¿Qué? ¿Pero qué narices? Entró en el dormitorio como un torbellino, con el móvil en la mano y la cara pálida. Mateo, algo va mal con mi cuenta del banco. ¿Qué tipo de mal? Pregunté, dejando el libro. ¿El dinero? Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Ha habido un error. Un error gravísimo. ¿Qué dinero, Lucía? Ella me miró, atrapada por sus propias palabras. Mi cuenta personal, la que uso para mis gastos. Alguien ha robado de ahí. ¿Cuánto? Ella apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Es mi cuenta privada. Ah, claro, dije con calma. ¿Tu cuenta privada? ¿Esa que has llenado robando del fondo de estudios de nuestro hijo? El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Hugo ha encontrado todos tus movimientos, Lucía. Cada transferencia, cada mensaje con Adrián. Todo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando violentamente. Mateo, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué le has robado 118.000 a tu propio hijo? ¿Puedes explicar por qué planeabas abandonarnos por un delincuente que solo quiere tu dinero? Las lágrimas empezaron a caer por su cara, pero parecían más de pánico que de arrepentimiento.
¿Quién tiene mi dinero? ¿A dónde ha ido? El banco dice que la transferencia es irreversible. No lo sé, mentí. Quizá el universo tiene sentido de la justicia. Esto no tiene gracia, Mateo. Ese dinero era. Se detuvo de nuevo. ¿Era qué? ¿Era lo que nos habías robado a nosotros en primer lugar? Lucía se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Necesito ese dinero. Adrián y yo tenemos planes. Nos vamos la semana que viene. Ya está todo organizado. La frialdad con la que lo dijo, como si hablara de unas vacaciones y no de abandonar a su familia, hizo que algo en mi interior estallara. No vas a ir a ninguna parte con ese dinero, le dije. Porque ya no existe. Y mañana a primera hora voy a presentar la demanda de divorcio. Hugo se merece algo mejor que una madre que le roba su futuro. No puedes alejarme de mi hijo, gritó ella. Tú ya elegiste alejarte cuando preferiste a Adrián y tu fantasía en Portugal antes que a tu propio hijo. Lucía agarró su teléfono y empezó a hacer llamadas frenéticas. Primero a su banco, exigiendo que anularan la operación, y luego a Adrián. Pude oír la voz de él a través del móvil, gritándole, acusándola de haberlo fastidiado todo. A la mañana siguiente, Lucía se había ido. Había hecho las maletas durante la noche y se marchó sin decir adiós a Hugo. Su nota en la encimera de la cocina era breve. Necesito tiempo para pensar. No intentéis contactar conmigo. Hugo encontró la nota cuando bajó a desayunar. La leyó, la hizo una bola y la tiró a la basura. Tanta paz lleve como descanso deja, dijo con la voz firme. Hugo, ella. Nos ha cambiado por él, papá. Estamos mejor sin ella. No pude rebatir esa lógica, aunque viniera de un niño de 11 años. 2 días después, mi móvil sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Consideré no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. Mateo, por favor, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Su voz era desesperada, rota de tanto llorar. ¿Qué pasa? Adrián me ha dejado. En cuanto el dinero desapareció, dijo que no le servía para nada. Solo estaba conmigo por la pasta. Y ahora el banco está investigando las transferencias desde la cuenta de Hugo. Dicen que parece apropiación indebida porque era una cuenta custodiada. Podrían denunciarme. Sentí una satisfacción fría. Deberían denunciarte, Lucía. Le robaste a tu hijo. Por favor, Mateo. Cometí un error terrible. Muchos errores. Pero sigo siendo la madre de Hugo. Necesito ayuda. El banco quiere documentos de a dónde fue el dinero. Si no puedo explicarlo, llamarán a la policía. Ese parece ser tu problema, no el mío. ¿Y Hugo? ¿No te importa lo que le pasará si su madre va a la cárcel? ¿Lo que le pasará a él? Hugo fue quien descubrió tu robo. Él fue quien nos protegió de tu traición. Ha demostrado más madurez en una semana que tú en toda tu vida. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, ella susurró. ¿Hugo lo sabía? Hugo lo sabía todo. Lo documentó todo. Te ha estado observando durante meses, esperando que te detuvieras, esperando que cambiaras de opinión. Y cuando vio que no lo hacías, actuó. ¿Qué tipo de acción? La necesaria para asegurar que no destruyeras nuestras vidas por completo. Otro silencio prolongado. ¿Hugo se llevó el dinero? Hugo tiene 11 años, Lucía. Pero es lo bastante listo para saber que a veces tienes que protegerte de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Necesito hablar con él. Tengo que explicárselo. No hay nada que explicar. Elegiste a otro hombre y el dinero antes que a tu familia. Hugo lo entiende perfectamente. No necesita tus excusas. Mateo,
por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Ayúdame a averiguar qué pasó con ese dinero. Si voy a prisión, Hugo pierde a su madre. Hugo perdió a su madre el día que decidiste que Adrián Valverde era más importante que él. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no respondí. Llamó 17 veces más ese día. Bloqueé su número. Esa tarde, Hugo y yo nos sentamos de nuevo ante el portátil. Tenemos que hablar del dinero, le dije. ¿Estás enfadado?, preguntó, perdiendo parte de su seguridad inicial. Debería estarlo. Lo que hiciste fue complicado legalmente, aunque el dinero fuera nuestro. Pero no estoy enfadado, Hugo. Estoy impresionado y un poco asustado de lo inteligente que eres. Él sonrió, aliviado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo correcto. Vamos a convertir esas criptomonedas de nuevo en euros, las pondremos en una cuenta de ahorro a plazo fijo bajo mi tutela y solo para ti, para tus estudios, tal como debía ser desde el principio. ¿Y mamá? ¿Y si vuelve? Tu madre tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Durante las semanas siguientes, las cosas se movieron a una velocidad vertiginosa. Presenté la demanda de divorcio citando abandono del hogar y fraude financiero. Mi abogada era una mujer llamada Beatriz Olmedo, conocida en Madrid por llevar casos de divorcios de alto patrimonio y tener una reputación de ser implacable cuando la situación lo requería. Es uno de los casos más claros que he tenido en mi carrera, Mateo, me dijo Beatriz después de revisar todas las pruebas que Hugo había recopilado. Tu mujer robó sistemáticamente de una cuenta destinada a un menor, lo cual es un delito grave de apropiación indebida. Además, abandonó el núcleo familiar. La custodia total será tuya sin ninguna duda. La única cuestión es si quieres presentar una denuncia por la vía penal. Me quedé pensativo. Una parte de mí quería que Lucía se enfrentara a las consecuencias reales de sus actos ante un juez. Pero otra parte, la que siempre sería el padre de Hugo, sabía que ver a su madre en prisión podría causarle daños psicológicos impredecibles. Mantengamos esa opción en reserva, decidí finalmente. Si ella intenta pelear por el divorcio o por la custodia, entonces presentaremos los cargos penales. Si no, solo quiero que salga de nuestras vidas para siempre. Lucía no peleó. Firmó los papeles del divorcio sin rechistar, probablemente porque su propio abogado le explicó el enorme problema legal en el que estaba metida. El acuerdo me otorgó la custodia total, la casa y todos los activos matrimoniales. Lucía se quedó sin nada, a cambio de nuestro compromiso de no presentar la denuncia ante la policía siempre y cuando desapareciera sin hacer ruido. Aceptó el trato. Lo último que supe fue que se había mudado a Alicante, trabajando como recepcionista en una clínica de fisioterapia y compartiendo piso con 2 personas más. Adrián Valverde desapareció de su vida hace tiempo, probablemente buscando a su próxima víctima. A veces, el karma funciona exactamente como debería. Hugo se adaptó sorprendentemente bien a nuestra nueva normalidad. Vendimos la casa de Pozuelo, había demasiados recuerdos amargos entre aquellas paredes. Nos mudamos a un piso más pequeño en el centro, cerca de su colegio y de mi nueva oficina. Reduje mi jornada laboral para estar más presente para él. Empezamos a cenar juntos todas las noches, hablando de su día, de sus intereses y de sus preocupaciones. Una noche, unos 2 meses después de que Lucía se fuera, Hugo estaba con su portátil en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. De repente, levantó la vista. Papá, tengo que decirte algo, dijo, y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté. No moví el dinero solo para protegerlo, confesó lentamente. También lo hice porque estaba muy enfadado con mamá. Realmente furioso. Quería que le doliera de la misma forma que ella nos estaba haciendo daño a nosotros.
Apagué el fuego y me senté frente a él. Hugo, es completamente normal sentirse así después de lo que pasó. Pero no estuvo bien, continuó él. Lo que mamá hizo fue horrible, pero lo que yo hice también tuvo algo de malo. Cogí algo que no era mío, aunque ella lo hubiera robado primero. 2 errores no hacen un acierto, ¿verdad? Es lo que siempre me dices. Tienes razón, asentí. Pero también estabas protegiendo a tu familia. A veces nos toca tomar decisiones muy difíciles y no todas son perfectas. Lo importante es lo que aprendemos de ellas. He aprendido que nunca quiero ser como mamá, dijo Hugo con firmeza. No quiero mentir a la gente que quiero, ni robarles, ni preferir el dinero antes que a mi familia. Entonces has aprendido la lección más importante de todas, le dije con orgullo. Y Hugo, estoy muy orgulloso de ti. No por lo que hiciste con el dinero, sino por cómo manejaste la verdad. Muchos niños se habrían desmoronado, pero tú te mantuviste fuerte. Sus ojos se humedecieron. Tenía miedo, papá. Mucho miedo. Pensé que si mamá se iba, tú también podrías irte. Que acabaría en un centro de acogida o algo así. Lo atraje hacia mí y le di un abrazo eterno. Nunca te voy a dejar solo, campeón. Jamás. Somos un equipo, tú y yo. Nos cuidamos el uno al otro. ¿Para siempre? Preguntó con la voz ahogada contra mi hombro. Para siempre, le prometí. 6 meses después, recibí una llamada inesperada de Beatriz Olmedo. Mateo, tienes que escuchar esto. Lucía ha presentado una petición para modificar el régimen de custodia. Quiere derechos de visita. ¿Qué? Exclamé indignado. Ella renunció a sus derechos. Firmó un acuerdo, pero legalmente puede solicitar una modificación pasados 6 meses. Su abogado argumenta que ha completado terapia de gestión de la ira y asesoramiento financiero. Dicen que es una persona nueva y que merece tener una relación con su hijo. Ni hablar. Sentencié. Nos abandonó, Beatriz. Nos robó. Lo sé, y tenemos toda la documentación para probarlo. Pero un juez podría conceder visitas supervisadas. Los tribunales en España suelen favorecer el mantenimiento del vínculo materno-filial siempre que sea posible. Me sentí enfermo. Después de todo lo que Lucía había hecho, después del progreso que Hugo había logrado, ahora quería volver a entrar en su vida como si nada. ¿Qué quiere Hugo?, preguntó Beatriz. Esa era la pregunta clave. Había estado tan centrado en protegerlo que no le había preguntado qué quería él realmente. Esa noche, me senté con él y le expliqué la situación. Hugo escuchó con el rostro serio. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Quieres ver a tu madre? Se quedó callado mucho tiempo. ¿Puedo preguntarte algo primero? Si digo que sí, ¿te enfadarás conmigo? ¿Y si digo que no, seré una mala persona? Hugo, ninguna respuesta te haría malo ni me haría enfadar. Es tu elección. Tus sentimientos importan más que nada. Se mordió el labio, pensando profundamente. No sé si quiero verla. Una parte de mí echa de menos a la mamá de antes de que apareciera ese tipo. Pero otra parte recuerda cómo me miró la mañana que se fue, como si yo fuera un estorbo en su camino. No sé si puedo olvidar eso. No tienes que decidir ahora mismo, le dije. Podemos decirle al juez que necesitas más tiempo. No, dijo Hugo de repente. Quiero decidirlo ya. Quiero verla una vez, solo para escuchar qué tiene que decir. Pero papá, necesito que estés allí. No quiero estar a solas con ella. Por supuesto. Estaré contigo en todo momento. La visita supervisada se organizó 2 semanas después en un punto de encuentro familiar en Madrid, con una psicóloga presente. Lucía llegó puntual, se la veía nerviosa.
Había perdido peso y parecía más vieja, cansada. Hugo y yo entramos juntos, él me apretaba la mano con fuerza. Cuando Lucía lo vio, se le saltaron las lágrimas. Hugo, cariño, qué mayor estás, dijo, intentando acercarse. Él no se movió. Hola, mamá. La psicóloga, la Dra. Elena Sanz, nos indicó que nos sentáramos. El ambiente era asfixiante a pesar de los intentos de hacer la sala acogedora. Hugo, dijo la Dra. Sanz con suavidad. Tu madre ha pedido esta reunión porque quiere hablar contigo, pero este es tu momento. Puedes decir lo que quieras o simplemente escuchar. Tú marcas el ritmo. Hugo miró fijamente a Lucía. ¿Por qué te fuiste? La compostura de Lucía se rompió al instante. Tomé decisiones horribles, cielo. Me confundí sobre lo que importaba. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Te llevaste el dinero de mi universidad, dijo Hugo con voz plana. Ibas a irte del país y no volver a verme nunca. Lo sé. Sé lo que hice y lo lamentaré el resto de mi vida, sollozó ella. Fui egoísta y cruel, y tú te merecías algo mucho mejor. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta, hecha con una honestidad desgarradora, me partió el alma. Claro que te quiero, Hugo, respondió ella intentando alcanzar su mano. Siempre te he querido. Simplemente perdí el norte, pero ahora estoy recibiendo ayuda. Estoy yendo a terapia y tomando medicación para una depresión que no sabía que tenía. Intento ser la madre que te merecías. Hugo retiró la mano antes de que ella lo tocara. Pero aún no eres esa madre, ¿verdad? Eres alguien que se parece a mi madre pero que tomó decisiones muy malas. Hugo. Intenté intervenir, pero él levantó la mano. No, papá. Tengo que decir esto, se giró de nuevo hacia Lucía. Me hiciste mucho daño, mamá. Y a papá se lo hiciste peor. Nos robaste, nos mentiste y preferiste a un desconocido antes que a nosotros. Eso no se arregla con un perdón. Lo sé, susurró Lucía. Pero, ¿puedes darme una oportunidad para intentarlo? Por favor, déjame demostrarte que puedo ser mejor. Hugo me miró a mí, luego a la doctora y finalmente a su madre. Quizá algún día, pero ahora no. No estoy preparado. Necesito más tiempo para dejar de estar enfadado contigo. Lucía sintió, con las lágrimas bañando su rostro. Está bien, lo entiendo. Es justo. ¿Pensarás en volver a verme dentro de unos meses? Tal vez, respondió Hugo. Pero mamá, si de verdad me quieres como dices, respeta mi espacio. No me presiones. Deja que sea yo quien te busque cuando esté listo. Lo haré, prometió ella. Esperaré el tiempo que haga falta. Pasaron 2 años desde aquel encuentro en el punto de familia. Mi vida con Hugo se asentó en una rutina de paz y complicidad que nunca creí posible después de la tormenta. Nos mudamos a un piso luminoso cerca del Retiro, y cada mañana, mientras caminamos hacia su instituto, agradezco la fortaleza que mi hijo demostró tener. Hugo cumplió 13 años y, aunque sigue siendo un genio de la informática, ha canalizado su talento de forma más constructiva. Ahora colabora en un proyecto de ciberseguridad para jóvenes, enseñando a otros niños a protegerse en la red. El dinero del fondo de estudios, los 118.000 que él rescató del naufragio de nuestra familia, está invertido de forma segura en una cuenta de ahorro gestionada por un fondo de inversión de bajo riesgo en Madrid. Ese dinero es su libertad, su futuro, y él lo sabe. Lucía, por su parte, cumplió su palabra. Durante 1 año se limitó a enviar correos electrónicos ocasionales, sin presionar, contándole a Hugo sus pequeños avances. Trabaja de forma estable,
ha devuelto parte del dinero que técnicamente desapareció de las cuentas corrientes compartidas y parece haber cortado todo vínculo con el mundo de Adrián Valverde. Hace un mes, Hugo me miró durante la cena y dijo: Papá, creo que estoy listo para tomar un café con ella. Sin psicólogos. Solo nosotros. Acepté, no sin un nudo en la garganta. Verlos sentados en una terraza de la plaza de Olavide, hablando con cautela pero sin la hostilidad de antaño, me hizo comprender que la justicia no siempre la dictan los jueces. A veces, la verdadera justicia es recuperar la paz. Hoy, mientras cierro los últimos informes de mi asesoría, observo a Hugo programando en su habitación. Me doy cuenta de que Jessica, o mejor dicho, la Lucía que conocí, nunca entendió el valor de lo que teníamos. Buscó una salida fácil, una emoción barata financiada con el esfuerzo de una década, y lo perdió todo. A veces, hacer lo correcto significa hacer algo técnicamente cuestionable. Proteger a tu familia no siempre consiste en seguir cada regla al pie de la letra, sino en tener el coraje de actuar cuando la traición amenaza con destruirlo todo. Mi hijo de 11 años no solo salvó nuestros ahorros, salvó nuestra dignidad. Hugo me ha enseñado que, aunque el mundo sea un lugar donde la gente en la que confías puede fallarte, siempre hay una forma de salir adelante. A veces, el héroe de la historia no es el padre que intenta mantener todo unido, sino el niño que tiene la madurez suficiente para ver la verdad y la valentía para cambiar el final del guión. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. El dolor fue el precio que pagamos por la libertad que disfrutamos ahora. Somos un equipo, y en este equipo, nadie se queda atrás y nadie roba el futuro del otro. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.